Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy, hoy vinculado al mercado americano con fuertes noticias sobre la inflación. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a hablar un poquito sobre inversiones en el corto plazo. A ver, como ya veníamos viendo en días anteriores, tenemos algunos datos de suma importancia. Esos datos se vinculan principalmente a el horario americano, en donde, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos datos inflacionarios. Después de esto, bueno, ayer tuvimos un dato sobre la comparecencia de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, quien nos mencionó que la inflación, no hay prisas para aumentar el tipo de interés, debido a que si es que la inflación está por encima del 2%, estaría dentro de un marco razonable, es lo que dijo Jerome Powell. Inmediatamente eso, el dólar perdió valor porque pues no hay expectativas de un aumento de tipos de interés, de disminución de tipos de interés. Sin embargo, hoy, con una inflación, como ustedes pueden fijarse, mayor a lo esperado, pues de alguna forma eso termina valorando al dólar americano y dando la razón a Jeremy Powell de que probablemente el mercado no genere estas grandes caídas que comúnmente estamos esperando, ¿no? ¿Qué podemos fijarnos en este entorno o en este momento? Bueno. En primera instancia, desde el punto de vista fundamental, a las 10 de la mañana tenemos otra comparecencia de Jeremy Powell, en donde seguramente tratará estos datos. Podemos hacer inversiones en el corto plazo, aunque yo creo que el discurso de Powell va a ser un discurso bastante contra el dólar, más bien a favor del dólar, donde no habrá un estigma de querer bajar el tipo de interés. Y ahora que tenemos un dato fundamental que realmente me dice que la inflación está por encima de los niveles razonables, indudablemente esto puede hacer que el dólar termine fortaleciéndose. ¿Sí? Entonces, ¿qué expectativa podemos llegar a tener? Bueno, de forma particular, esta semana, bueno, este día, el día de hoy, podría ser un día en donde muchas de las posiciones terminen cayendo, liquidándose en el corto tiempo, pero no podemos olvidarnos de que tenemos movimientos como las acciones que sabíamos que se iban a desplomar y que generaron grandes desplomes, al igual que la gráfica del oro y ya veremos, y conjuntamente con el petróleo. Bien. Hablando del petróleo, mantuvieron la posición del crudo. Nos acaba de topar el take profit el día de hoy en crudo. Mantuvieron la posición del crudo, nos acaba de topar take profit la posición del crudo el día de hoy. Voy a marcar esto. Deme un tantito. Ya, muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? A revisar los principales instrumentos para ver qué se puede mejorar dentro de la perspectiva de inversiones, pero como vuelvo y repito, hay mucha fortaleza para el dólar americano el día de hoy. Desde el día de ayer, como que los mercados estuvieron bastante tranquilos en el hecho de que no se va a bajar el tipo de interés en el corto plazo, y hoy la inflación le da la razón a Jeremy Powell y eso hace que el dólar termine valorándose. A las 10 de la mañana tendremos un nuevo discurso y veremos qué implicancia puede llegar a tener los mercados. Pero de forma particular, veremos si es que en efecto los mercados pueden generar la perspectiva que nosotros estamos, en este caso, mencionando, ¿no? Bien, entonces para eso nos vamos a dirigir a la plataforma, directamente al gráfico de las acciones, en donde nosotros ya habíamos considerado que no se deben ingresar en acciones. Sabíamos que las acciones iban a generar grandes caídas en el corto plazo, por eso les decía el día de ayer que procuren no ingresar en este tipo de instrumentos porque generalmente las acciones ante los estímulos de la Reserva Federal tienden a crecer, pero si la Reserva Federal te dice que no va a haber estímulos, las acciones tienden a caer. Ahora, la inflación, como les dije, está por niveles superiores a lo esperado. Si la inflación está por niveles superiores a lo esperado, desde el punto de vista económico, implicaría que va a haber menos competitividad en las organizaciones, es decir, en las empresas, y por ende el gráfico de las acciones tenderá a caer. Ahora mismo va a estar un poco estancado el mercado, esto debido a que, como les había mencionado, pues Jeremy Powell dictará un discurso a las 10 de la mañana y este discurso determinará cuál es el movimiento de las futuras inversiones. Sin embargo, ¿qué podemos revisar desde el punto de vista técnico? Sabíamos que las acciones iban a tener un desplome y dijimos que nuestro punto de entrada va a ser aproximadamente por estos niveles, ¿no? En otras palabras, aún nos queda un poco más para ingresar en compra. En estos puntos, más o menos, deberíamos ingresar en compra.
Entonces, el panorama que nosotros hemos estado observando dentro de lo que cabe en el Nasdaq ha sido favorable. Tenemos una posición grandemente estable en este nivel, ya muy poco realmente de que genere una caída. Y esa caída vamos a posicionarnos en compra para una cartera de medio plazo en las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Bien, entonces cada vez estamos más cerca. Hay que esperar un poquito. Estimo que con el discurso de la Reserva Federal hoy pueda llegar a caer. Verifiquemos un poco el mercado. Déjenme ver cuánto el mercado ha trabajado. A ver, el mercado ha caído, no ha caído mucho, ha caído alrededor de un 0,75%. Realmente no es bastante, ¿sí? Creo que el mercado aún podría incluso recuperarse. Entonces vamos a ver qué puede llegar a pasar. Pero cada vez más cerca del gráfico de la compra. El movimiento de oro, como ya veíamos anticipando, sabíamos que el movimiento iba a ser una corrección, iba a ser una suba hasta máximo de estos niveles, llegó a 29.8 y ahora mismo está generando una caída. Recordarán que teníamos posiciones en venta acá y le había recomendado vender, no había recomendado ninguna posición en compra porque sabíamos que el oro se iba a estancar entre los precios de 28.40 a 28.60 prácticamente, ¿no? Entonces en esos niveles prácticamente el crudo, como ustedes pueden fijarse, prácticamente el crudo, como ustedes pueden fijarse, perdón, el oro, no el crudo, está generando niveles inferiores. Nos acercamos peligrosamente a la zona de compra, no la va a quebrantar, o bueno, probablemente quiera hacer un fallo técnico, pero no la va a quebrantar. Entonces va a generar una caída hacia los puntos superiores. ¿Qué pasaría si nos dolarizamos? ¿Qué es lo que piensas, qué es lo que piensas el R5? A ver, ese tema político fuera de. No creo que suceda y estamos hablando de inversiones en mercado de valores, entonces eso no va. Bien, regresando al tema de, en este caso, el oro como tal, lo que vamos a hacer es esperar un poco más de caída, ¿vale? Un poco más de caída y esto involucra que los mercados podrían generar un desplome masivo, ¿ya? Ahora mismo los mercados van a estar un poco, digamos que truncados hasta las 10 de la mañana, pero lo que se esperaría, ya más o menos para que vayamos ingresando, es lo siguiente. Yo esperaría una caída, un retroceso en el corto plazo y una caída hasta estos niveles. Bien, ¿qué pasaría en estos niveles? Los mercados como tal podrían generar un rebote, que es lo que habíamos dicho pues el día de ayer, ¿no? Que los mercados lo que van a hacer es una especie de oscilación de esta manera. Por eso estábamos ya vendiendo oro, porque sabíamos que se iba a comenzar a desplomar y está desplomando. Después de esto, lo que se esperaría es que el mercado intente generar una suba, o sea, después de la caída. Esta caída aún no ha acabado, por supuesto, ¿eh? Esta caída lo que va a hacer en ese momento es retroceder un poco y se va a profundizar. ¿Sí? Más allá de lo que diga la Reserva Federal, la caída se va a profundizar porque ya tiene que ver ya con un aspecto técnico de largo plazo. Entonces va a profundizar a este nivel y aquí es donde deberíamos considerar ya comprar. Como les dije, la perspectiva del oro es, según Citibank, es llegar a los $3.000. Eso quiere decir que compraríamos a un precio extremadamente de rebaja, a los precios de 28.40, 50, y llegaríamos como tal a los 3.000. Cogeríamos una tendencia entera. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos llegar a hacer? Principalmente, pues bueno, inicialmente esperar a que esto se contraiga y luego comprar, o a su vez, si es que esto se contrae, volver a vender. Elina me dice, ¿esa es la caída por el IPC? Sí, por el IPC, pero no olvidemos también que el día de ayer también cayó. Digamos que el oro está ya en un ciclo bajista, no de largo plazo, sino de corto plazo. Está en un ciclo bajista de corto plazo, y lo que quiere hacer el oro principalmente es intentar tomar la liquidez de este punto para generar una suba en el largo plazo. Entonces, desde otras perspectivas, deberíamos considerar, ¿sí? Deberíamos considerar que los precios como tal podrían desplomarse a estos niveles, ¿ok? Entonces, ahora mismo, insisto, vamos a estar en franca corrección. No hay que sorprenderse que el mercado se va a volver a desplomar. El dato del IPC fue contundente. Esto va a generar más caídas, pero el mercado ahora mismo, pues como todo, tiene que corregir, ¿no? El discurso de Powell va a ser importante, entonces no nos queda más que aguardar en esta inversión. Bien, en el corto plazo aún no se percibe la caída, se está recogiendo el mercado, sí, pero aún no se percibe. Entonces, esperemos que los mercados, al menos si vemos que corrigen hasta 28.80, vendemos. Déjenme colocar en la otra pantalla para estar vigilante, expectante al mercado. Ya saben, ¿no?
Siempre muy vigilante a lo que podría llegar a suceder. Ya, si llega a 28.80 le vendemos. Ahora mismo, a ver si tomamos posiciones en ganancia, porque yo creo que se va a profundizar la caída. El IPC fue contundente. Crudo, como les decía, el crudo el día de ayer se iba a estabilizar o iba a perder valor entre los 70 y los 80. Sabíamos que iba a haber un desplome de 74 más o menos, 73 y medio, hasta el 38 Fibonacci, que básicamente es los 72 y medio. Se generó una venta, como les había especificado. Esa venta nos tenía que dar como fruto ganancias y nos ha dado ganancias. Pues las personas que siguieron la inversión el día de ayer que hicimos, seguramente ya tienen ganancias. ¿Alguien dentro de ustedes ingresó a la venta en el petróleo? Por favor, me confirman. Ya, perfecto. Si ingresaron, pues me alegra, espero que hayan tenido un buen rendimiento. Sí, porque pues ayer también tuvimos un tropiezo con el euro dólar, pero con el petróleo estoy seguro que compensamos. Ahora, ¿qué esperar? Nada. Una vez que topa 38 Fibonacci, lo que les decía es que el mercado se iba a estancar y en efecto, ¿no? Miren, el mercado en este momento generando muchísima volatilidad y esto ocasiona indudablemente que los mercados no generen una suba más allá de lo esperado. En otras palabras, hay que aguardar un poco que los mercados aún terminen o tengan una caída en los precios, ¿sí? Hay que esperar un poco eso. Nos vamos a la gráfica del euro dólar, quien a mi parecer es el instrumento que más se ha golpeado en estos días, dado principalmente a las paridades de lo que ha sucedido tanto en Europa como en Estados Unidos, que básicamente estamos en una guerra comercial, ¿no? Estados Unidos ya ha impuesto aranceles a la Unión Europea. La Unión Europea el día de ayer habló sobre el tema de atacar los aranceles americanos, entonces sí que tenemos algunos puntos a tomar en cuenta. Justamente lo que estamos observando en este momento, Andrés, son todos los instrumentos que estamos, en este caso, en nuestra cartera. A ver, ¿qué esperar en este momento del euro dólar? A ver, bueno, primero vamos a ver un poco de historia, ¿no? Porque el euro dólar como tal ha estado un poco conflictivo en el largo plazo. Entonces, ¿qué no podemos observar? Movimiento claramente tendencial a la baja. Nosotros sabíamos que esto se iba a caer desde el año pasado. Lanzamos una perspectiva bajista desde el precio del 1,11. Se ha mantenido. Sabemos que este año el precio del euro dólar va a llegar a la paridad 1 a 1. Es muy posible. Entonces lanzamos una posición en venta. Ya está protegida y estamos en ganancia. En el último periodo, desde que ingresó Donald Trump, el precio del euro dólar se ha disipado. Es decir, que ha comenzado a generar una especie de enrangamiento. El enrancamiento se da principalmente por las amenazas de los aranceles de Trump y también pues por las respuestas de la Unión Europea y también es por el discurso de Lagarde. Lagarde habla muchísimo sobre la recesión en Europa. Entonces, eso hace que el euro termine perdiendo valor y el dólar fortaleciéndose. Pero al mismo tiempo, no olvidemos que el mercado de el Producto Interno Bruto de Europa se mantiene aún en positivo. ¿Y cómo aún se mantiene en positivo? ¿Qué involucra tiene esto? Que los mercados como tal podrían generar aún un desplome masivo, ¿ya? Entonces, el día de ayer, si nosotros observamos, el mercado se mantenía en una tendencia claramente bajista de medio plazo. Sabíamos que el mercado iba a haber una corrección, dijimos hasta el gap inicialmente, pero bueno, no sabíamos que el discurso de la Unión Europea iba a ser más fuerte porque esto se movió por discursos. Y después los mercados lo que hicieron es subir lentamente hasta que salió la noticia del IPC. La noticia del IPC indudablemente hizo que esto tenga una caída. La caída aproximadamente es del 0,83%. No es tan significativa a mi parecer. Creo que se va a corregir. Va a ser muy parecido a la del oro. Es decir, tiene una caída, va a corregirse y se va a volver a desplomar. El dato del IPC es muy contundente, insisto, y todos los mercados están ahora mismo a favor del dólar, que es lo que ya veníamos esperando. Recordemos la clase del día lunes, que les decía que el día miércoles va a ser un día a favor del dólar y el día jueves también va a ser un día a favor del dólar, ya porque tenemos los datos del IPP, ¿ya? Entonces, forma momentánea, ya tenemos que montarnos en la ola del dólar definitivamente, pero tenemos que esperar la corrección. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera forma es tener un movimiento de caída
corrección, en este caso, que es lo que está viviendo en el corto plazo, esperamos el punto límite de la corrección, que esperaría que sea este nivel como máximo, y aquí vender. Esa sería la primera perspectiva. La segunda perspectiva, creo yo que es después del discurso. O sea, después del discurso de Powell, Powell dirá un montón de cosas sobre la inflación, etcétera, y esto volverá a desplomarse. Entonces, hay dos formas de verlo. Ahora, si nosotros hacemos una especie de swim, el mercado en ese momento debería desplomarse, no podría generar movimientos al alza. Como les decía el día de ayer, yo el euro dólar le veo muy bajista porque sabíamos que iba a haber fortaleza en el dólar. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos esperar, como les dije, o podemos ya montarnos en este momento en la tendencia. El discurso indudablemente va a darle un favorecimiento al dólar. El día de ayer el discurso fue muy pro dólar. El día de hoy probablemente también sea muy pro dólar. Entonces, yo diría que podemos esperar a que los mercados se contraigan un poquito. Déjenme ver en qué precio está, 57, 56. Ya, si los precios llegan, déjenme trazar un fibo en esta caída. Ya, si los precios se contraen a 23, es decir, 0,133 y 0,134, vendemos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que el euro dólar en estos puntos se contraiga. Si se contraen estos puntos en el corto plazo, vendamos porque van a ser buenos precios. O sea, el mercado lo que va a intentar es retroceder un poco, tomará liquidez de corto plazo y ¡pum! Se fue abajo otra vez, ¿ya? Y en el caso de que suba un poco más, no importa, porque insisto, el discurso de Powell, que es a las 10 de la mañana, va a hacer que se tumbe otra vez el mercado. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, intuyo que podemos aguardar aún una ligera caída en el euro dólar. No se monten en compra, eso sí, ¿no? Yo sé que puede ser emocionante tratar de tomar una compra en estos niveles porque va a haber un retroceso. Es bastante obvio, ¿no? Sin embargo, no es tan claro porque tenemos un fundamental y el fundamental apunta a que los mercados como tal estén dirigiéndose a favor del dólar. Entonces va a haber correcciones, tener mucho cuidado en ese sentido, por favor. Regresamos a la gráfica del oro. En la gráfica del oro habíamos visto que iba a haber una corrección, 73. Nos falta $7 para vender el oro. Ya no, ya $6 nada más para vender oro. Y está haciendo lo mismo que les dije, ¿no? Corrección de corto plazo, si ven. Y después se viene la caída. Entonces, ya mismo ingresamos. Ya estamos en 74,5. Ya no nos falta mucho para que lleguemos a los 80 que les dije. Entonces, esperemos un poco más. El oro se quiere recoger y se viene una caída masiva. Se viene una caída masiva en estos puntos. Ahora, también bajo el análisis del euro dólar puede ser lo mismo, ¿no? Es decir, esperamos la contracción en este momento hasta el punto idóneo y vendemos, o en este momento la cerramos y generamos la venta. Ya, en cualquiera de los dos casos se podría generar la posición que queremos, ¿sí? El euro dólar acaba de recogerse. El euro dólar acaba de recogerse. Sí, sí, sí. Acaba de recogerse en el punto que estábamos esperando. Déjenme ver. Sí, casi 23, casi 23. Denme un tantito. Voy a verificar eso en la otra pantalla porque si no, nos vamos a marear un poco. Bien. Como les había dicho el día de ayer, hay una correlación directa entre el euro dólar y el australiano. El dólar australiano, como pueden ver, tenía franca caída. Eso también ya les había manifestado, que no iba a romper esta base. Principalmente sabíamos de eso porque el mercado estaba repleto de mechas, ¿no? Aquí, de hecho, el día de ayer les había mencionado que el mercado en estos puntos estaba lleno de mechas y velas de incertidumbre. Y cuando tenemos este tipo de movimientos de toma de liquidez e incertidumbres, porque el mercado muy pronto lo que quiere hacer es corregir. El dato del IPC indudablemente hizo que los mercados tiendan a corregir. Corrigieron y se vio una caída muy fuerte. De hecho, esta es una de las caídas más fuertes que ha existido al día de hoy, con esta noticia que casi bordea el 1%, ¿no? Es una caída que casi bordea el 1%. Por ende, pues, en efecto, los mercados están bastante volátiles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, exactamente lo mismo que el euro dólar. Esto no se va a caer de forma infinita. Lo que va a hacer es corregir y luego desplomarse. Pero como tenemos una paridad un poco más riesgosa, pongámoslo así, aún no ha recogido su caída, como pueden ver, ¿no? No ha recogido. Entonces, esto da la apariencia de que los mercados aún están muy incipientes ante este movimiento. En otras palabras, aún yo no aguardaría aquí ni siquiera una posición en venta, porque el mercado podría tener una corrección pequeñita y caer, o sea, no podría ser una corrección Fibonacci como en el caso del euro dólar,
En el euro dólar sí hubo como que una corrección un poco más fuerte, tipo estilo Fibonacci, pero en el dólar australiano no tanto. En el dólar australiano más bien la posición es un poco más lenta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el caso de que querer vender, ¿sí? Porque probablemente lo que quiera hacer es enrangarse un poquito y caer nuevamente. En el euro dólar se está estancando en este nivel, se está estancando, a ver qué termina de suceder. Ya ha pasado aproximadamente 20 minutos de la noticia. Los mercados aún siguen hablando del IPC, entonces aún no es momento de ingresar, ¿sí? No se olviden, esperemos las correcciones. La corrección es importante. Una vez que tengamos la corrección, vamos al oro que se viene en la venta. Ya estamos en 76. ¿Qué corrección? Miren, el oro ya hizo la corrección que estamos esperando. Estamos a escasos $4, ya $3 de la entrada en venta en oro. Bien, vamos a intentar una venta en este nivel, 77. Creo yo que podemos vender en este punto. Bien, déjame ingresar también esto en la cuenta grande. Vamos a ingresar esta posición en este nivel. Ya mismo vamos a vender. Se viene la caída del oro. El oro se va a desplomar. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, ya ingresando en la cuenta grande, vamos a la cuenta de aquí. A ver, vamos a 78 y vendemos. Sé que dijimos 80, pero ustedes saben cómo es el mercado. A veces se cae antes y lo menos que quiero es perderme esta curva. 78. Acabo de vender el precio del oro. Vamos a mantenerle hasta el discurso de Powell. Dudo mucho que se dispare en este mismo momento porque todo el mundo va a hablar de Powell. Entonces voy a lanzarle un TP inicialmente hasta acá, 28.56 y un SL por encima del nivel de las mechas. Verifico el patrón 1-1 y perfecto, tenemos la primera inversión en la gráfica del oro. Voy a enviarles esta señal de inversión. Esta señal de inversión tenemos que vigilarla hasta las 10 de la mañana con el discurso de Powell. ¿Qué es lo que puede hacer? Tiene dos opciones. Sube hasta 80 y se cae, o la otra, se enranga en 78 y se cae. Esas son las dos opciones que tiene. La otra opción sería que se dispare directamente al SL, la menos probable. ¿Por qué es la menos probable? Porque los mercados en este preciso momento están esperando el discurso de Powell, de modo que no tendría sentido que el IPC no tenga valor. Tiene mucho valor. Entonces, he dejado diagramado en ese sentido este gráfico y voy a enviarles a todos ustedes la señal para que pues las tengamos, ¿no? La tengamos. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa con esta noticia. Pero de momento seguimos en break-even. Voy a enviar. Bien, les voy a enviar la noticia. Llegó a 80. En este preciso momento el oro acaba de llegar a 80. Perfecto. Nos hubiéramos esperado unos 5 minutitos más. Se iba a los 80 que dijimos. No importa. Nuestra entrada igual es buena. Nuestra entrada igual es buena. Como les dije, van a rebotar hasta 80 o cada 78 directamente. En este caso se fue a 80. Déjenme enviarles la señal de inversiones. Y con esto prácticamente ya no nos quedaría más que solo vigilar los mercados. Nada más que eso. Listo. Entonces, aguardemos la gráfica del oro. Aguardémosle ahí, lo voy a vigilar en la otra pantalla. De igual forma, como les dije, estamos expectantes al discurso, es decir, aunque mantener esta posición abierta con el discurso de Jeremy Powell, hay que mantenerla abierta, no vayan a cerrarla, no vayan a asustarse. Obviamente, lo que esperaría es que no utilicen volúmenes muy altos, no vayan a utilizar volúmenes muy elevados, sino volúmenes normales, siempre obedeciendo a su gestión de riesgo para no tener ninguna dificultad. ¿Ok? Bien, a ver, vamos al euro dólar, me parece que se contrajo. Sí, se acaba de contraer el euro dólar, como dijimos. Se acaba de contraer el euro dólar y acaba de llegar cerca de los 38 Fibonacci. Cerca de los 38 se acaba de contraer, aún no llega a 38, tiene que topar 38. Aquí no vamos a cometer el error que hicimos en el oro de ingresar antes, sino más bien tratar de ingresar en el punto exacto. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que les decía, ¿no? Contracción, pero en forma de retroceso. Empieza el discurso y al piso, se fue al piso.
Se fue llanamente al piso este instrumento. El que le veo muy fuerte aún es el australiano. Dólar australiano, su corrección es mínima. Miren, su corrección, o sea, ni siquiera tiene corrección. Tiene movimientos muy claros a la baja. Tiene ligeras mechas y esto sube, sube y sube y sube. Entonces, a diferencia del euro dólar, que el euro dólar pues tiene toda la pinta de querer corregir, en el australiano no. El australiano tiene muchísima paridad de querer aún seguir cayendo. Eso es nuevo. Algo está sucediendo dentro de Australia que no nos hemos fijado aún, pero los mercados pues se están dando cuenta, ¿no? Los mercados se están dando cuenta de dicha posición. Entonces, yo lo que esperaría principalmente es esperar o la corrección, como les dije, ¿no? Esperemos un poquito la corrección, llega a 38 y le vendemos sin ningún miedo. No crean que se va a caer de momento, insisto, va a depender mucho del discurso de Powell y el discurso de Powell pues está muy apalancado a a la fortaleza del dólar. Entonces, esperemos un poquito. Sé que da la apariencia de querer subirse en este momento a la venta, pero son velas de corto plazo. La vela de largo plazo aún no ha terminado o no se ha consolidado, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces no nos queda más que aguardar. La que yo sí dijera de momento no ingresar es australiano, porque el australiano no corregir, es lo que les decía. Tiene la apariencia de que quiere corregir, pero solo te hace una mecha y vuelve a caer. Entonces el dólar australiano sí que está siendo muy golpeado por ese instrumento, pero muy golpeado, muy golpeado por el instrumento. Entonces sí da la apariencia de que esto quiere envolverse realmente en una posición bien bajista, incluso sin correcciones. Entonces hay que mantenernos al margen. No hay correcciones en australiano, quiere romper. Si rompe esta paridad, esto se va al bajo. Y si rompe esto, se va a mínimos históricos. Porque el australiano, como ya antes hemos visto, pues nos encontramos dentro de los parámetros de mínimos históricos. Si rompe esos mínimos históricos, estamos hablando de que el australiano va a llegar a niveles inimaginables de los precios. El último nivel que se vio fue en la crisis de pandemia, que fue en el 2020. Entonces, eso estamos viendo si es que rompe esta figura de inversión en el dólar australiano. De modo que no nos queda más que aguardar, estimados inversionistas. ¿Ok? Bien, continuamos. A ver, vamos a ver el petróleo. A ver, una pregunta sobre el petróleo. Paulina dice, profe, en el petróleo mi TP está en 72.11, ya no me tocó hacer tiempo, todavía sale. ¿Por qué? A ver, 72.11. Volvió a caer crudo. 72.11 más o menos por aquí, casi al 61 Fibonacci. Sí puede darse, Paulina. ¿En qué precio ingresaste? ¿En qué precio ingresaste? Para irte más bien guiando de cómo debes ajustar el stop loss, porque debes estar en ganancia. Dice que ya te topó el TP. Es raro. No o sea, bueno, si es que hiciste una operación antes, te puede haber tocado el TP. ¿Ya? Yo te aconsejaría mantener el TP en 72.11, como dices, no está mal. 72.11, como puedes ver, va a haber un desplome, que era lo que se esperaba. Pero yo te aconsejaría tratar de tomar ganancias, no tomar ganancias, sino cuidar tus ganancias, es decir, cuidar tus posiciones. Yo te aconsejaría eso, ¿sí? ¿Cómo? Pues protege el stop loss. Ayer hicimos una entrada básicamente a este precio, 73.76, que es muy buena. Si ya estás más o menos por aquí, yo ajustaría el stop loss por aquí, más o menos 73.1, 73 cerrados, y dejaría que esto me tope en mi TP. Y si es que ves que se acerca peligrosamente a tu TP, yo movería el TP hasta 70, que es lo que les dije, que lo que va a pasar con el petróleo después de la guerra de la OPEP y Rusia, va a llegar a 70 y movería el SL a 50 Fibonacci, es decir, 72.5, siempre y cuando te rompa el 61 Fibonacci. Yo hiciera eso, ¿ya? ¿Por qué aún nos aconsejo invertir? Bueno, principalmente porque ya nos topa un take profit. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar a que esto corrija un poco, corrige un poco y después se viene la caída masiva. Pero aún no ha corregido, entonces no nos queda más que aún aguardar. Parece que rechazó el nivel Fibonacci de 23 del euro. No, no lo ha rechazado, parecía, pero no. Seguimos en los rangos de 23 Fibonacci. Tiene apariencia de subir, entonces hay que esperar. Y australiano definitivamente australiano se quiere ir a mínimos históricos. Está rompiendo la base, tiene mucha fuerza bajista, no ingresar. Se ha roto la correlación, se está rompiendo la correlación en este momento de australiano, neozelandés y eurodólar, así que tenemos que aguardar, no nos queda más que aguardar.
Bien. Ahora, vámonos a las posiciones de largo plazo del yen japonés. A ver, el yen japonés, como ya les había especificado, ya iba a generar la caída. Ya, eso era bastante obvio. El yen japonés iba a caer y ayer les había mencionado, esto va a corregir. ¿Hasta dónde? Hasta el ámbito de la ruptura, que es lo que está haciendo en este momento. Aquí está la ruptura. Entonces, el yen japonés lo que está haciendo en este momento es cayendo, caída, pullback y luego caída masiva. Bien. Esto que están viendo ustedes en este preciso momento es una corrección involucrado por el dato del IPC. Era obvio que iba a generar este tipo de movimientos, pero mi perspectiva es volver a vender el yen. Yo vendería nuevamente yenes en este preciso momento en el largo plazo. Ojo, las posiciones del yen japonés se basan bajo la teoría económica de el aumento de tipos de interés y la intervención de la banca central. ¿Qué es lo que hace el intervencionismo de la banca central principalmente? Ocasiona que los instrumentos, en este caso el yen japonés, tienden a valorarse como instrumentos de refugio. Obviamente en el corto plazo les afecta la volatilidad de las noticias, pero en el largo plazo tienden a mantener su tendencia. Si en el peor de los casos el yen japonés llega a subir a máximos, no tengan cuidado de que el Banco Central de Japón va a volver a intervenir. Entonces, apuesto que esto se desploma el día de hoy y las próximas semanas. La corrección era masiva. Entonces hay que esperar, más bien no esperar. Yo le veo ahorita ya en rangos de venta. Dice, sería mejor ahora, luego de las 10 a.m. Yo le lanzaría ahora. Lo que pasa es que a las 10 a.m. lo que podría hacer es profundizar un poco más la suba, pero no olvidemos que es un instrumento de largo plazo. Como es un instrumento o una inversión de largo plazo, no tiene mucho sentido encontrar el punto perfecto, como siempre les digo, porque al final la valoración que estamos haciendo es para 6 meses. Adicional a esto, insisto, la banca japonesa está muy conforme con el movimiento del yen japonés. Entonces, lo que van a hacer es intentar aún ingresar. Bien, yo voy a lanzar una posición, otra posición en el largo plazo en todas las cuentas que tengo para que se valore. A ver, entonces, posición nuevamente de largo plazo. Ojo, largo plazo, mínimo 6 meses, ¿no? Déjenme verificar. Perfecto. Ahora déjenme ingresar a la otra cuenta. Linda suba. Seguramente para los que son swing traders, scalpers, los mató. Pero no hay nada que preocuparse porque nosotros tenemos a nuestro favor el análisis económico. Y como les decía, esto ya se veía venir. Bien. Ahora, perfecto. Vamos a ingresar stop loss y take profit. Bueno, como son operaciones de valoración económica de largo plazo, sencillo. TP va a romper la figura de los 40 que dijimos y va a llegar máximo a lo que cabe del año en 129, 127. SL por encima del nivel de mechas superior. Perfecto. Esta vela de aquí no hay nada de qué preocuparse. Tiene la pinta de ser una vela envolvente, pero no. El mercado va a corregir. El yen japonés va a generar una corrección de precio, así que no hay nada de qué preocuparse, estimados inversionistas. Esto se viene de forma masiva. El crecimiento del yen en este punto tiende a caer. Se puede ver las gráficas en el corto plazo. Puede que suba un poco más, pero no. La gráfica realmente tiende a generar un movimiento de caída. Ya rompió o ya está en la plena ruptura que dijimos anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer principalmente es aguardar una posición bajista. Bien, yo aconsejo nuevamente venta. Venta en el largo plazo, el yen se va a desplomar, va a generar rendimientos, los rendimientos que estamos esperando. Además de que no ha corregido, ojo, ¿no? Este instrumento es un instrumento de refugio. En este preciso momento, obviamente, está afectado en el corto plazo, pero no se va a mantener así. Se va a desplomar. Se va a desplomar el yen japonés. Entonces, mi consejo es tratar de involucrarnos otra vez en una venta de largo plazo, ¿sí? No olvidemos que nuestra cartera en el yen, pues, ha sido de alguna forma bastante buena. Tenemos que aprovecharla al máximo, todo lo que estamos viviendo en este momento. Bien, vámonos a la gráfica de Bitcoin. Sabemos que en Bitcoin iba a existir una especie de movimientos. Profe, ¿se puede repetir el TP y el SL? Ah, sí, ya les envío ya. Ya les envío mejor. Ya les envío. Ojo, largo plazo. Esto es figura de largo plazo. Ah, sí. Así es la gráfica.
A ver, voy a enviarles esto y hasta mientras vamos a continuar con las preguntas. ¿Se pueden enviar los datos? Ah, ya. Sí, sí, yo me equivoqué. Yo no les envié. Ya les envío. Ya, perfecto. ¿Dónde está el grupo? Ok, listo. Ahora sí. ¿Cómo se nos ayuda con los tres indicadores? En este caso, con los tres indicadores, pues tenemos en el caso de H4, hay una entrada bastante clara. Como puedes fijarte, tenemos la entrada de la sobrecompra en el nivel de estocástico, en plena convergencia, y el nivel del volumen se ha desplomado. Entonces, en este caso, los indicadores te señalan niveles de venta o niveles de correcciones. Bien, eso en el intradía. Pero si tú quieres analizar en el largo plazo, que es lo que nosotros estamos haciendo, también se puede ver claramente que en el nivel intradiario hay una entrada en venta masiva, impulsada por la divergencia en primera instancia, viene movimiento a la alza, trabado, divergencia, cruce sobre compra, caída de precio. Este cruce de aquí no tiene significancia porque no está en los niveles de sobrecompra y sobreventa. Y el volumen, como ustedes pueden ver, es creciente a excepción del último volumen del mes, que más bien ha sido decreciente, lo que te da en el largo plazo una conclusión de que los mercados quieren desplomarse de esta manera, quieren desplomarse. Esto, en otras palabras, nos involucra a que nosotros podamos encontrar a un yen japonés en el largo plazo bajista. Ahora, esas es las perspectivas de los indicadores. La perspectiva fundamental involucra directamente a que el yen japonés es el único país en el mundo, ojo, ¿no? Es el único país en el mundo que se está aumentando el tipo de interés. Todos los países están disminuyéndolo, menos en Japón. En Japón se está aumentando. Entonces, lo que puede pasar en este caso es que el instrumento como tal, ¿sí? El instrumento como tal, pues termine generando un desplome en el largo plazo. Ojo, en el largo plazo. Adicional a esto, no olvidemos que el tipo de cambio de Japón aparentemente está en máximos históricos, pero no se encuentra en máximos históricos, sino se encuentra en máximos que no se han visto desde 1989. Entonces, en otras palabras, tienes como la fórmula perfecta de largo plazo para hacer una cartera. No nos queda más que aguardar, como les dije, ¿no? Da la apariencia de que esta gran suba va a continuar, pero no. De hecho, nosotros ya venimos holdeando en venta desde el año 2024 porque sabíamos que esto iba a generar desplomes. Y también sabíamos que hoy iba a generar subas con la decisión de los que les acabo de mencionar, ¿no? De los tipos, del IPC, perdón, en específico. Bien. Ahora sí, vamos a Bitcoin. Bitcoin veo que se movió un poco con el IPC, no mucho desde mi parecer, ¿ya? Y Bitcoin se estancó. Recordarán estos días que yo estaba aconsejando no invertir tanto en Bitcoin, ¿ya? No porque sea un mal instrumento, de hecho es muy bueno. Tiene ETFs, regulaciones, de alguna forma el Estado americano incluso está protegiéndolo, pero no recomiendo tanto invertir en esta criptomoneda porque en los últimos meses se ha trancado. Entonces, miren, el mercado está absolutamente trabado, no nos ha dado ninguna perspectiva de hacia dónde puede dirigirse. Los datos del IPC, vamos, en media hora, apenas han hecho un movimiento de $400, que ustedes van a decir, wow, $400 es mucho. No, para para la gráfica del Bitcoin, $400 no es nada, ¿sí? Bitcoin siempre se mueve de 1.000, $2.000 todos los días. Entonces realmente no nos da ninguna perspectiva de que el mercado como tal quiera generar un movimiento de tendencia. Yo aún considero que no debe existir un ingreso adecuado, ¿sí? Considero que no debe existir un ingreso adecuado. Entonces tenemos que aguardar que el precio tenga un fundamental. Como les dije, ahora mismo el precio está generando estos movimientos, ¿sí? Nadie quiere estar dentro de esos movimientos, aún ni siquiera los scalpers. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, las mechas están cada vez más conflictivas, ¿sí? Nosotros intentamos vender, pero el precio como tal
no hemos considerado en este caso la posición que queremos. Entonces, mi perspectiva es intentar en este caso alejarnos del gráfico de Bitcoin como tal, ¿sí? Alejarnos como tal del gráfico de Bitcoin, no ingresar aún. Ayer operamos Bitcoin. Bueno, o sea, en el corto plazo pueden operar, no hay problema, pero en el largo plazo, no, no. Es que miren, es que es muy complejo. La gráfica de Bitcoin para un scalper puede ser buena, pero para un swing trader, un day trader, no tiene nada que hacer. Solo para que se fijen ustedes, ayer vimos datos, hoy vimos datos del IPC. Todo el mercado se alborotó, todito el mercado se alborotó. ¿Ya? Menos el Bitcoin. Es porque realmente no tiene fundamentales aún que le muevan. Entonces, hay que tener en este caso alejado este instrumento en el largo plazo. En el corto plazo se podría hacer scalping, pues para los scalpers obtener este tipo de posiciones podrían ser agradables, pero desde mi punto de vista no necesariamente se pueden desarrollar. ¿Ok? A ver, me dicen que el oro está subiendo. Vamos a ver. Sí, el oro está subiendo, ¿eh? Se acerca peligrosamente al TP, pero tranquilos, como les dije, está por encima de la zona de liquidez. Si rompe esta zona de liquidez, el petróleo se fue para arriba. Algo que dudo, vuelvo, insisto, porque el discurso no se ha dado. El discurso es a las 10 de la mañana. Entonces el mercado lo que va a intentar hacer es obviamente rechazar los niveles, ha rechazado con fuerza, pero no necesariamente aún ha llegado a los niveles que estamos esperando. Bien, entonces cero preocupaciones de momento de Bitcoin. El euro dólar ya subió a los niveles que dijimos, como se había esperado, vino una corrección fuerte. Les decía, cuidado con el nivel 23 Fibonacci, porque el nuevo 23 Fibonacci iba a generar movimientos de confusión, que es lo que pasó. Luego generó una suba, como ustedes se pueden percatar, y esta suba ya está llegando a 38 Fibonacci. Bien, la corrección está bien dada, fue bien pronosticada la corrección. Si sigue así la corrección, aún no hay venta, pero si sigue así la corrección podría llegar hasta 61, incluso un poquito más de 61, ¿ya? No nos queda más que aguardar, estimados inversionistas, no nos queda más que aguardar, porque obviamente el instrumento lo que va a intentar es implementar obviamente una nueva caída. Insisto, los datos del IPC fueron contundentes, los datos del IPC muy pronto van a hacer que esto se vuelva a caer, ¿ya? Pero tiene que haber correcciones, o sea, no puede haber una caída en un solo golpe. Tiene que haber una corrección. Bueno, podría, siempre y cuando tengamos un lunes negro, etcétera, ¿no? Pero aún no sucede eso. Entonces, en ese caso, tenemos que aguardar. Aguardar que el euro dólar suba un poco más para generar la venta. Ya, pero mientras tanto, hemos hecho una buena posición al abstenernos de invertir. Como les dije, es bastante normal este tipo de movimientos. Vamos al australiano nuevamente. Por fin el australiano se digna en corregir. Eso es muy bueno. Ya me estaba preocupando que no corregía y ya está corrigiendo con fuerza el australiano nuevamente. ¿Qué podemos esperar? Va a haber, seguir habiendo correcciones. El australiano va a llegar a subir, probablemente tope hasta esta zona de liquidez o un poco más y se vuelva a desplomar. Entonces ya nos acercamos también a la venta del dólar australiano. Eso es positivo. Ya, porque con esa venta básicamente ya podríamos seguir haciendo nuestra cartera. Vamos a el petróleo. Petróleo se retuvo justo en 50 Fibonacci, corrige y bueno, va a estar conflictivo hasta que se genere caídas, como antes hemos mencionado. ¿Ok? Yen japonés, veo que corrigió en el corto plazo. Igual, la corrección de corto plazo, saben que no nos interesa, como ustedes muy bien conocen. En el yen japonés, la inversión es a largo plazo. Sin embargo, hicimos como que un ingreso justo en el nivel de mechas para un scalper esto fuera adecuado, ¿no? Para un scalper esto fuera como una buena inversión. Sin embargo, considero que aún no es un buen nivel de ingreso, así que tener mucho cuidado en este punto. Bien. El Nasdaq 100, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Se corrigió un poco, igual está muy fuerte. Bueno, el IPC fue contundente, obviamente le va a dar una caída. Creo que Nasdaq aún tiene chances de caer. Va a corregir, obviamente, como todos los instrumentos, pero se viene una caída. Probablemente la caída se venga a partir de las 9:30, porque ahí empieza el horario americano. Entonces, a las 9:30 tendríamos la posibilidad de que todo comience a desplomarse. Entonces, no nos queda más que aguardar. Bien, vámonos en este caso a la gráfica de la libra esterlina, que tiene una correlación directa con el euro dólar. Y en efecto, ¿no? Siguen la misma correlación. Los instrumentos de lo que estaban descorrelacionados inicialmente regresaron a sus correlaciones normales, lo que es positivo, porque involucra que los mercados de alguna forma ya intenten, intenten tener movimientos técnicos. ¿Sí? Mismo análisis. Tienes que esperar la corrección. La corrección en este caso de Libra es un poco más lenta, pero tienes que esperar la corrección y dicha corrección tiene que generar un nuevo nivel en venta.
Entonces yo aconsejo que podamos, en este caso, cada uno de nosotros, esperar a que estos instrumentos crezcan un poquito más, al igual que en el euro dólar, crezcan un poquito más y ahí generar el nivel de venta, ¿sí? Entonces aún no es momento de ingresar. Seguimos en plena corrección, los precios aún van a subir un poquito más y ahí va a generar el desplome. Entonces, intuyo que va a ser entre las 9:30 y 10 de la mañana. 9:30 porque es apertura americana y 10 de la mañana porque empieza el discurso de Powell. Entonces, como ustedes vieron ayer, ¿no? El discurso de Powell alborota todito el mercado. Va a pasar eso, es muy probable. Entonces, démosle chance aunque el mercado siga develando sus posiciones. Bien, estimados inversionistas, vamos a ir al segmento de preguntas, ¿sí? Tenemos que esperar aún que el mercado suba un poquito más para vender y más que todo tenemos que estar pendientes a el discurso de Jeremy Powell. De momento, tranquilidad con el oro. El oro no va a quebrantar ese nivel. De hecho, se está recogiendo lentamente. Bitcoin, cero inversiones en Bitcoin de largo plazo. Nasdaq, como les dije, se venía la caída, pero aún falta que venga la caída. El yen japonés sabíamos que iba a caer, está cayendo. Y de ahí los demás instrumentos están en correcciones. Tenemos que esperar a que termine la corrección para vender. Eso sería básicamente la cartera de este momento. Bien, vamos bastante bien dentro de la semana. Lo único que nos faltaría es que caiga el oro. Si cae el oro, ya estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Pero bueno, caerá con el discurso. Preguntas finales, por favor. Ayer operamos Bitcoin, estamos perdiendo. ¿Con quién operaron? ¿Con Freddy? Porque yo aconsejo no Bitcoin realmente en estos días. ¿O operaron con Eric? Ah, con Freddy. Ah, bueno. Normal, al Freddy le encanta operar Bitcoin, café, cacao y todo lo que son materias primas. Si es swing, aguárdenle. Si es swing, aguarden, ¿vale? Si es swing, aguarden. ¿Que compraron o vendieron? Sí está bien la compra. Ya, sí está bien la compra. Se va a disparar Bitcoin, pero se va a demorar. Probablemente este swing les tarde unas 2 semanas, ¿saben? Unas 2 semanas les tarda el swing. Porque está lento el Bitcoin. Realmente está muy lento. Está muy lento. Sí está bien a 101. Yo por eso no opero, porque es muy lento, tienes que estar comprando, vendiendo. O sea, como ustedes pueden ver ahorita quizás estén en pérdidas, pero van a terminar en ganancias, pero tienes que aguantarte un buen rato en pérdidas. Por eso no recomiendo tanto Bitcoin, pero sí está bien. Todo apunta a que el Bitcoin va a subir no solo a 101 sino a 120, pero va a tardar tiempo. Sí va a tardar porque no tiene fundamentales. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, por favor? ¿Qué tan importante es la noticia de la subasta de los bonos? Nada importante. Generalmente los bonos son importantes, ¿ya? Pero la noticia de la subasta de los bonos no es tan importante. Entonces, en ese caso, no te va a generar ninguna volatilidad esa noticia. Tú tienes que fijarte siempre en las noticias que tienen, si somos un poquito, digamos que, coloquiales, 3 estrellas, ¿ya? Ahora, si tú quieres una noticia un poco más fuerte o económica, necesitamos hacer una valoración del discurso. Dice, ¿cuánto puede tardar para estar en ganancia? ¿Qué cosa? ¿El Bitcoin? ¿Cuál es el broker que dice Capital es un buen broker para operar? Bueno, hay una lista de brokers, capital.com. ¿Sabes que sí he escuchado, pero no recuerdo si tiene regulaciones? Déjame averiguártelo bien y te lo digo ya. Pero no recuerdo si tiene buenas regulaciones, en este caso, Capital. No recuerdo, para serte franco. Tengo que averiguarlo. La noticia tiene 3 estrellas. La subasta, no creo. La subasta de la deuda pública tiene 2 estrellas. No tiene 3 estrellas. Ya, ¿cuánto puede tardar el Bitcoin? Yo creo que semanas. O sea, el Bitcoin para que suba a 101, esta semana a finales del domingo quizás suba, o podría llegar a subir incluso la otra semana. No porque no tenga datos para subir. O sea, técnicamente debería subir. Estoy de acuerdo. Técnicamente debería tomar la liquidez que ha hecho y generar la suba hasta acá. Ya hasta este punto. El problema es que no tiene fundamentales, ni siquiera el IPC lo movió. Esto quiere decir que se seguirá en el limbo, por decirlo así. La noticia es a la una. Sí, insisto, solo tiene 2 estrellas de Lina, no tiene tres, la de la subasta de deuda de 10 años de Estados Unidos. Bien, más preguntas, por favor. Vamos a ver el euro dólar.
Miren, el euro dólar está haciendo una resistencia importante en 50 Fibonacci. Yo no me la fío, francamente. No me la fío, yo creo que va a 61. Pero está haciendo una resistencia clave en 50. Una resistencia bien importante en 50. Bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, no hay más inquietudes, vamos a dar por finalizada esta reunión de inversiones. Eh, Veamos que la cartera continúe, ¿sí? Veamos que la cartera continúe. La idea principal es que podamos, en este caso, intentar tomar tendencias en el mercado Forex. Pero como les dije, la ideal del mercado Forex en este momento es que corrija. Esperemos la corrección. Viene la corrección y esto se va para abajo nuevamente. Mientras tanto, la posición que tenemos en el yen, estamos bastante bien, ha corregido, que es lo que es más importante, y lo único que nos faltaría para que nuestro día fuera perfecto, porque está camino a aquello, es que el oro termine de corregir, lo que va a terminar de hacer muy pronto, pero va a demorarse. Veo que ha generado una valoración importante. Chicos, hasta aquí. Les dejo que tengan un muy buen día y espero que esta sesión les haya orientado. Discutimos en el grupo cualquier cosita, ¿sí? Chao.